Traigo conmigo la guía definitiva para que escribas tu primer capítulo con todos los secretos, los trucos, las técnicas que los mejores escritores ocupan, pero te lo tengo que advertir, esta guía puede hacer que tu libro sea completamente adictivo desde la primer frase, así que si te interesa esto, quédate porque te voy a dar todos los secretos detrás de un gran primer capítulo. Hay muchas cosas a resaltar desde el inicio del primer capítulo. Resulta y resalta que el primer capítulo es lo más importante. Haz de cuenta que el primer capítulo es el destino final. Y sí, el lector ya pasó por varias casetitas, incluyendo casetitas de cobro, donde tuvo que ver la portada y le gustó, leyó la sinopsis y le gustó, pagó por el libro y se lo llevó a su casita. Y entonces puede ser como que ya superaste los mayores obstáculos, ya el lector tiene el libro en su casa y entonces tú ya estás ganando dinero con eso si lo publicas de manera tradicional, evidentemente. Sin embargo, y aquí el meollo del asunto. El primer capítulo es más que solo el primer capítulo. El primer capítulo es el momento en el que el lector decide si seguir leyendo el libro o si no. Y evidentemente va a haber algún escritor que me diga pero pues no importa, el chiste es que lo compre. Sí, o sea, evidentemente. Pero es que aquí la cosa, puede comprar ese libro, no le interesa tu primer capítulo, no va a volver a leer nada tuyo. Compra tu libro, lee su primer capítulo, le encanta y se vuelve un super fan que va a leer absolutamente todo lo que publiques desde ese libro en adelante. Así que vamos a comenzar con lo más importante de todas tus historias, no solo en el primer capítulo, sino a lo largo de todo el libro, que es nada más y nada menos que el personaje. El personaje es la raíz, es el motor. Si quieres que haga un video donde hablemos un poquito más acerca de, en general, los personajes y de cómo hacerlos increíbles e inolvidables, adelante, pídemelo. Lo hago, pero la cosa aquí es, el personaje es el motor de tu historia y entonces desde el primer momento es como si encendieras un carrito, o sea, el motor no es lo último que se enciende y no es como que ya lleves 10 kilómetros y el motor siga apagado. El motor necesita encenderse desde el primer momento. ¿Y cómo lo vas a lograr? Necesitas introducir al personaje desde la primer frase. No se trata de la segunda, no se trata de la tercera, no se trata de la cuarta, tiene que ser desde tu primera frase. Entiendo muy bien si tal vez lo que quieres es como crear tensión y que al final se haga el personaje, no te culpo. Pero es que aquí la cosa, en este exacto momento de la vida lectora, el lector es una persona egoísta. Somos egoístas. Y aquí la cosa, el lector no se va a quedar si no le das una razón de quedarse. Y entonces el mundo jamás va a ser una razón suficiente para quedarse. El mundo puede estar muy chido, puede estar muy padre, súper bien construido, pero es que aquí la cosa, el lector no se queda por una buena trama, se queda por un buen personaje. Esto siempre lo digo en TikTok, si vienes de allá, por favor, coméntamelo, si no, ve, ahí tengo consejos también muy buenos. Sin embargo, la cosa es, el lector se va a quedar con una trama muy mala y un buen personaje, pero jamás se va a quedar con una trama muy buena pero un personaje malo. Entonces aquí entra mi súper mega recomendación. Introduce el personaje desde la primera frase. Así sea la frase más X del mundo, si tiene el personaje vamos a empezar a sentir una conexión y nos va a interesar, vamos a tener a quién seguir a lo largo de los capítulos. Sí puedes empezar de otras maneras, evidentemente, puedes incluso empezar con un diálogo, he visto muchos libros que lo hacen, pero digamos como que lo más recomendado es, si puedes introducir a tu personaje desde la primera frase, introdúcelo. Y entonces llegamos a la última frase. Digamos que la última frase tiene que ser un gancho. Si tú no estás haciendo un gancho en tu primer capítulo, estás perdiendo completamente la posibilidad de que un lector diga, este libro estará bueno. ¿Por qué? Porque el lector tiende a pausar la lectura entre capítulos. Es decir, es muy rara la ocasión, existimos gente que lo hacemos, pero la realidad es que la mayoría de los lectores como que terminan capítulo 4 y se van, no dejan el capítulo 4 a la mitad. Entonces, una gran recomendación que yo sí te puedo hacer es haz que tus últimas frases sean interesantes, porque lo que vas a hacer es decirle al lector, tienes que quedarte y leer una paginita más, nada más, y esa paginita más se va a convertir en un capítulo más, en un libro entero, y entonces es como el gran secreto. Entonces te quiero presentar las catáforas. También he visto que lo llaman como la prospección, si mal no me acuerdo, y básicamente es anticiparle al lector lo que va a pasar. El primer capítulo tiende a ser considerado como aburrido en su core, digamos en su médula, porque digamos que la función principal del primer capítulo no es introducir al conflicto. El primer capítulo es para introducir al personaje y entonces como no hay conflicto se tiende a creer que es como aburrido, X, o sea,
nada que ver, pero la realidad es que no. El primer capítulo no tiene que ser aburrido si se sabe ocupar la catáfora. Es como anticiparle un poquito al lector de lo que va a venir. Aquí tenemos una gran ventaja. Probablemente tu libro ya tenga una sinopsis que el lector ya leyó. Entonces ya sabe más o menos que la chamaca de tu libro tiene poderes, que la chava no los conoce. Sin embargo, si en la sinopsis lo dices, puedes reforzarlo en el primer capítulo y decir como cositas, pistas, pequeños momentos en los que le anticipes al lector qué va a pasar. Aquí entran las catáforas. Las catáforas son estos puntos en el que le digas pero ella no sabía que en 3 días X cosa iba a pasar. Y entonces esto llama mucho la atención del lector. Yo te recomiendo que tu primera frase empiece con tu personaje y tu última frase sea un gancho por medio de alguna catáfora. Hablemos un poquito acerca de la estructura que tiene que tener tu primer capítulo. Sí entraba un poquito lo de las catáforas y lo de la primera frase, sí, pero es que hay otras cositas que tenemos que tener en cuenta y que son más importantes. Aquí el gran secreto. Hay cosas que no pueden entrar en tu primer capítulo porque tienden a ser aburridas. Empezar con sueños, con cartas, con pesadillas, con flashbacks, lo que va a hacer es alentar completamente tu libro y el lector va a decir, bueno, mejor TikTok. Y lo que queremos evitar es que el lector se vaya a TikTok. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo profundamente que va a ser un cambio significativo? No hagas inicios egoístas. Los inicios egoístas son esos inicios que solo favorecen a la historia, pero no al interés del personaje. El interés del lector tiene que ir primero. Entonces, no puedes poner relleno en tu primer capítulo. De hecho, en ningún momento de tu historia tienes que poner relleno. Todo tiene que estar ahí por una razón para ya sea avanzar trama, tema o personaje. Si quieres que hablemos un poquito más del tema, coméntamelo. La cosa es, tu libro puede ser muy bueno, puede estar muy bien escrito y puede ser un libro que tú ya tienes planeado cómo va a terminar, los 10 capítulos. O sea, puedes tú ser el más mastermind del universo, pero el lector no lo sabe y el lector no se va a quedar a comprobarlo. Tu libro no puede empezar con estos inicios egoístas porque el lector va a decir, mejor me voy. Entonces, yo sé que hay clásicos que ocupan este principio de la carta, evita los inicios que no tengan relevancia para el primer capítulo. Es decir, si ese sueño que tú pusiste en tu primer capítulo va a tener relevancia en el primer capítulo, déjalo. Si tu sueño va a tener relevancia en el capítulo 38, quítalo, no lo necesitamos. Puedes moverlo a prólogo y la verdad es que yo no entiendo, porque me han salido muchos comentarios de inicios así en los videos de TikTok, yo no entiendo por qué quieres empezar con un mugre sueño. Hay 1000 maneras más entretenidas de empezar tu historia. Por favor, no te cierres a simplemente el sueño o el pensamiento. Está súper horrible, y lo digo, o sea, de verdad no quiero ofender, pero es que está súper horrible empezar con un parrafote explicando cómo el personaje está en estos momentos como de introspección y está diciendo que el amor es un arma y que él no sabía en lo que se convertiría. No nos interesa. Nos aburre mucho, porque aparte, yo siento que ese tipo de inicios hacen que el lector entienda que detrás de la historia hay un escritor que tuvo problemas para entender el tema que está poniendo en su pensamiento, y entonces como que hasta habla como de cierta autoridad moral para venir a regañarnos. Y aun cuando tu libro tiene que tener una lección moral, soltarla y como que escupirla en el primer capítulo es algo que solo le sale bien a películas como Match Point. Entonces evítalo. Hay que hablar acerca de un secreto que está tan escondido, pero tan escondido. Nadie habla de esto, pero de verdad va a ser la diferencia completa entre tu primer capítulo y un capítulo super X. Ya es que a lo largo de tu libro vamos a necesitar 2 tramas. ¿Qué son las tramas? Es la sucesión de hechos que suceden en tu historia, tiene que ver con principio fundador y un montón de conceptos muy extraños que la verdad no necesitamos, que no vas a ocupar, pero sí es muy importante que sepas qué es la trama, porque entonces vamos a poder definir qué es la trama inicial y la trama principal. ¿Ven por qué es tan importante seguirme aquí? Yo no he hablado jamás de ni la trama inicial ni principal en el canal de TikTok, entonces, chicos, tienen información de premisa, de exclusiva. Tengan de cuenta que vamos a necesitar 2 tramas. La que los llama y la que los hace quedarse. En tu premisa tú vas a poner la trama principal. En tu primer capítulo vas a poner la trama inicial. Haz de cuenta que todos los libros así súper exitosos tienen 2 tramas. Así sea un romance, pero tienen 2 tramas. Y es que aquí la cosa, la primera la vamos a llamar trama inicial. Es la trama que vamos a encontrar en tu primer capítulo. La trama inicial se va a como acabar, diluir, disolver, desinteresarnos.
a partir del llamado a la aventura. Simplemente está ahí para hacer suficiente gancho y que los lectores digan, bueno, me quedo para ver qué está sucediendo. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Una herencia en juego, ya me acuerdo. En el libro de Una herencia en juego, la primer trama o la trama inicial es ver a la protagonista, tener no dinero, que su hermana regresó con el ex tóxico y ella tiene que irse a vivir a su carrito porque no tiene dinero. Esa es la trama inicial. La trama principal que hace que nos quedemos, que es la trama que tú nos estás proponiendo desde la sinopsis y que es la que el lector viene a buscar, no aparece sino creo que hasta el capítulo 3 o 4, cuando nos enteramos de la herencia y de todo este rollo que se vuelve la trama principal, se vuelve lo que buscamos a lo largo de todo el libro. Entonces, se ocupa en muchas series. De hecho, hay tramas como la trama inicial, como que se puede quedar inclusive toda la serie, hablando específicamente de series. Un super ejemplazo. Tenemos Gravity Falls, tenemos Mystery Inc., tenemos Once Upon a Time, otro tipo de series, un montón. O sea, es una súper herramienta y la verdad no me puedes negar que Gravity Falls es muy buena. Entonces, hazme caso. Así que digamos que simplificándolo, la trama inicial es la que nos va a hacer quedarnos desde el primer capítulo. Es la que nos va a interesar y que vamos a conocer más o menos hasta el llamado a la aventura, aun cuando puede durar un poquito más o volver como un obstáculo secundario. La trama principal es eso, la trama importante, la trama que hace que hizo que el lector comprara el libro y que le vienes prometiendo desde la sinopsis, la trama que incluye toda la historia, que va a estar en toda la historia y que va a hacer que el personaje cambie y crezca. ¿Para qué necesitas una trama inicial? Simplemente porque necesitas un gancho. Poniéndolo de esta bella manera, la trama inicial tiene que ser sumamente adictiva, en el sentido de que la trama inicial nos va a servir de gancho. Va a ser la primer, digamos, punto de interés que va a tener tu lector. Entonces va a ser lo primero que el lector vea en tu historia. La trama principal no debe de aparecer en tu primer capítulo. Puedes darnos pistas de que va a ser la trama principal. O sea, les puedes dar pistas a los lectores por medio de catáforas de que está por venir lo que le prometiste en la sinopsis, más no debe de aparecer en tu primer capítulo, porque volvemos a lo mismo. El primer capítulo no es para presentarnos el conflicto, es para presentarnos al protagonista. Entonces, ocupa tu primer capítulo para presentarnos al protagonista con la trama inicial. La trama inicial no necesariamente tiene que ser ni la trama más compleja, ni la trama más grande, ni la más importante. Simplemente tiene que estar ahí como un gancho que nos llame la atención y nos diga, ok, me voy a quedar porque esto está interesante y tú me prometiste esto que va a estar todavía más interesante. El primer capítulo debe de ser para hacer empatía por el personaje. No te digo que pongas a que el protagonista llore y le des el peor día de su vida, pero sí es una posible solución, ¿eh? O sea, sí lo puedes ver en capítulos. La cosa aquí es que deberíamos de guiarnos por la travesía del héroe. La travesía del héroe dice que debes de enseñarnos al protagonista en su vida diaria, pero deseando algo. Y aquí el gran meollo del asunto es cómo puedes enseñarnos al personaje deseando algo por medio de la trama inicial. Tienes que hacer que en la trama inicial el personaje quiera algo que tal vez no pueda obtener. Siguiendo con este ejemplo de Una herencia en juego, la protagonista lo que quiere es paz y dinero. Y entonces, ¿qué sucede? En el llamado a la aventura, la protagonista tiene la posibilidad de lograr ambas cosas, paz y dinero. Bueno, no tanto paz, pero ajá. Entonces, tienes que conectar tu primer capítulo con el... Necesitas como encontrar este punto de conexión entre el llamado a la aventura y quién debe de ser tu personaje antes del llamado a la aventura, como para no querer aceptar la aventura antes. Tengo que introducir a dos conceptos severamente importantes y que necesito que me anotes en tu cuadernito de escritura porque los vas a ocupar de aquí al final de tu carrera como escritor. Y esta es la cosa. Hay dos conceptos. El primero es el deseo y el segundo es la debilidad. El deseo es algo que tu personaje quiere, pero no puede cumplir. Y la debilidad es la razón por la que no lo puede cumplir. Van muy de la mano. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, la debilidad de Katniss es Prim. La Katniss se quiere ir al bosque y vivir la vida loca, pero no puede porque tiene una hermanita. Esa, digamos, es la debilidad. Y el deseo es que quiere huir. Te dije, tu primer capítulo es para introducirnos a tu personaje. ¿Qué tienes que introducir de tu personaje? El deseo y la carencia. Dinos qué quiere tu personaje y por qué no lo puede obtener. Enseñarnos a tu personaje en la vida diaria, pero deseando algo. Y esto va muy relacionado con la travesía del héroe, porque aquí el gran dilema. El llamado a la aventura no necesariamente es como de, oye, ¿quieres lanzarte a la aventura, Manta? No. Es de verdad
un momento en el que el equilibrio de la vida del protagonista se ve interrumpido, roto, alterado, y el personaje tiene que tomar la decisión de quedarse donde está y sufrir eternamente. Por ejemplo, Katniss, ver a su hermanita irse a los Juegos del Hambre y, desde el primer momento, o tomar el llamado a la aventura y hacer algo que el personaje no quería hacer, pero que es lo único que puede lograr que la debilidad esté a salvo o que el deseo se vea cumplido, por medio de, por ejemplo, la Katniss se nos va a los Juegos del Hambre, que estoy aquí y que es también como súper interesante. El llamado a la aventura está muy relacionado con el primer capítulo, pero también está muy relacionado con tu trama principal. Desde la sinopsis tú le estás prometiendo algo al lector, le estás diciendo de Katniss se nos va a los Juegos del Hambre. Entonces, desde el primer capítulo nos tienes que enseñar de que la Katniss no quiere irse a los Juegos del Hambre, y para que el llamado a la aventura cobre peso. Es decir, tu primer capítulo es también para introducirnos por qué el llamado a la aventura va a ser tan importante y por qué el personaje va a dudar en tomarlo, o ni siquiera dudar, pero simplemente no lo quería tomar. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos tienes que empezar a introducir desde el primer capítulo. Sin embargo, un punto muy importante, y creo que no había mencionado hasta ahora, el primer capítulo no solo es decirnos de el personaje no quiere ir a los Juegos del Hambre, es enseñarnos. Está muy regañado en el mundo escritor andar diciendo y no mostrando. Entonces tienes que de verdad ocupar como los 5 sentidos del personaje y el miedo del personaje y el background del personaje en contra del mismo personaje y explicarnos toda la situación. Yo sí te recomendaría completamente, no nos enseñes tanto world building en el primer capítulo, no nos enseñes todo el mundo narrativo que vamos a estar conociendo desde el primer capítulo. Enséñanoslo poquito a poquito, todavía tienes el capítulo 2, 3, 4, cuando ya el personaje más, el lector más o menos ya entendió de qué trata tu historia y ya se quedó. Sin embargo, enséñanos su carencia, su debilidad, y también, por favor, enséñanos su fantasma. No nos tienes que enseñar cómo los papás de la protagonista tuvieron un accidente. Nos tienes que enseñar cómo la protagonista vive post accidente de los papás. Nos tienes que enseñar cómo es la vida del personaje con todas las carencias que puede estar arrastrando desde el fantasma. Es, digamos, el antideseo. Es lo que actúa como lo último que el personaje quiere que le pase en su vida diaria. Entonces nos tienes que introducir a el fantasma y nos tienes que decirle esto es lo peor que le puede pasar a tu personaje. Y nos lo tienes que no solo contar de esto es lo peor que le puede pasar a tu personaje. No, carnala, no. Nos tienes que decir que el personaje vive de esta manera y lo tienes que enseñar en todo el capítulo. Por eso el primer capítulo no debe ser para el conflicto, debe de ser para que el personaje tengamos este momento en el que podamos sentir empatía por el personaje y en el que el personaje nos deje conocerlo. Porque no podemos sentir empatía por un carnal al que vemos llorando solo porque sí. Podemos sentir empatía ya una vez que nos enteramos del por qué está llorando, o nos podemos enterar por medio de sus pensamientos. A veces las situaciones que está enfrentando son muy cañonas y entonces nos lo puedes enseñar. Nos puedes enseñar cómo es que el personaje sufre en su vida o cómo es que el personaje no tiene otra alternativa, que es, de hecho deberías hacerlo todas las que mencionadas. Puedes saber si tu primer capítulo es bueno. No hay una fórmula. Y yo no te puedo decir de enséñanos a tu personaje en su trabajo, esto le pasa y luego hace esto y luego el otro. No. El primer capítulo no se basa en escenas que sean adaptables, que sean excelentes. No es como que ya tengamos la guía de todas las escenas que puedes poner en tu primer capítulo y que van a hacer que el lector se quede. No. Hay escenas que no puedes poner, ya te las mencioné. Pero digamos que en su raíz, ¿cómo puedes saber si tu primer capítulo está listo? Por mi propia experiencia yo te puedo decir que es algo que simplemente sabes. Muchas veces el primer capítulo que escribes en tu primer borrador va a ser un capítulo que se va a ir, o que se va a cambiar, o que de plano vas a modificar casi por completo. Porque el primer capítulo de tu primer borrador es apenas el primer vistazo que tú como escritor tienes de la historia. Es el primer momento en el que tú estás conociendo tu historia. Entonces tiende a no ser como lo más fiel que puede ser, porque tal vez al inicio de tu novela creías que ibas a tocar X tema y tenías planeado X escenas, pero para el capítulo 55 ya te diste cuenta que la verdad no, que te fuiste por otro rumbo, y entonces el primer capítulo ya no es lo suficientemente fiel a la historia que necesitas contar. No tengas miedo a modificar tu primer capítulo, pero también una cosa importante, no modifiques tu primer capítulo en tu primer borrador. Es decir, si tú estás bien chulo escribiendo tu historia y entonces dices de ya quedó el primer capítulo, pero es que podría quedar 1000 veces mejor, y entonces te regresas y vuelves a escribir toda la historia y entonces te das cuenta que no, que se te olvidó una escena importante y regresas y vuelves a corregir tu primer capítulo, lo único que vas a lograr es estancarte. Y lo peor, vas a volver a corregir tu primer capítulo. Escúchame, vas a volver a regresar a tu capítulo 1000 veces más. Entonces, de verdad, o sea, con todo el amor que te puedo tener como escritores, porque soy la de Mean Girls, hay que darnos besitos y abrazos entre escritores, no pongas todo el peso de tu flujo creativo en el primer capítulo. El primer capítulo lo escribes y sigues con tu historia, y conoces tu historia, y conoces a tus personajes, y descansas la historia y regresas y corriges. El primer capítulo vas a sentir que está listo. O sea, de verdad, por experiencia yo te lo digo, simplemente es algo que sabes, simplemente es algo que tú dices, está perfecto, o ya me quedó, o es justo lo que yo necesito que la historia muestre. Entonces, no te detengas, no regreses, insisto, no le pongas presión, porque tu primer capítulo es el capítulo que más veces va a cambiar a lo largo de tu historia. Y puede ser, o sea, de verdad no lo estoy diciendo en mala onda, puede ser que desde tu primer borrador, tu primer capítulo es increíble. Entonces, una razón más para no estarte regresando. Como te lo comenté, el primer capítulo es la primera impresión que tiene tu lector.
Digamos que tú quieres ser un escritor famoso, que tú quieres ser un escritor conocido, que tú quieres tener una base de fans al estilo de Brandon Sanderson, B. Schwab, García Márquez y otros varios escritores allá afuera. Es algo que se logre fácil, la verdad, pero sí es algo que tú puedes controlar. Tú puedes decidir qué clase de fandom vas a tener. Y aquí está el secreto. El primer libro que va a leer tu lector va a ser tu carta de presentación. Y tu primer capítulo va a ser la primera impresión que va a tener el lector a tu forma de escribir. Entonces, en tu primer capítulo le estás dejando saber 1000 cosas. Le estás dejando saber cómo escribes, si te gustan los enunciados largos, cómo tocas los temas de los personajes, cómo creas, o sea, todo. El lector va a saber todo de ti en tu primer capítulo. Entonces, digamos que viéndolo como muy a futuro e incluso un poquito imposible, intenta que todo tu primer capítulo sea interesante. Evita el relleno, porque el lector va a volver si le gusta tu primer capítulo. Y el lector, si le gusta el primer libro que lea de ti, se va a convertir en un fan. Y nunca se va a ir y va a recordar tu libro y va a decir, esta chava, este chavo escribe increíble. Otra cosita importante, por favor, no te pongas en la casillita de, es que yo soy escritor de romance. No te pongas en la casillita de, es que yo soy escritor de misterio. No te pongas en la casillita de, es que mi libro es de fantasía. No. O sea, yo sé que tu libro puede ser de fantasía. Yo sé que tu libro puede ser de misterio. Sin embargo, la cosa es que al ponerle género de inmediato a tu historia, te estás encasillando en los estereotipos o digamos como en las formulitas que ya se ocupa en esos géneros. No lo hagas. De verdad, permítete conocer la historia. Tal vez tú creías que al inicio, y de hecho me pasó, tú creías que al inicio tu historia iba a ser súper de misterio y te intentas regir por todas estas reglas que hay en el misterio, pero al final descubres que tal vez no, que tal vez a ti lo que más te importó de tu libro en tu primer borrador y lo que mejor te quedó fue el romance. Entonces, desde el primer capítulo solo ve tu historia como un experimento y como que ten esta mentalidad de voy a ver a dónde me lleva mi experimento y punto. Para cerrar, te voy a dar como el mejor consejo que yo he seguido y que me ha ayudado completamente a escribir primeros capítulos que me han gustado, y es, tu primer borrador va a cambiar en todo momento, entonces escribe la historia de una manera que tú ni siquiera creas que la estás escribiendo tú. Es decir, ponte a pensar que tú eres el lector. ¿Cómo te gustaría que empezara la historia? Diviértete escribiendo como si tú fueras el lector y no el escritor. A mí me gusta mucho creer que hay proyectos que se escriben solos. Entonces, o sea, que tú simplemente es como que lo transcribes, pero la historia ya está. O sea, como que en otro universo ya sucedió y simplemente te escogieron para contar la historia. Yo sí creo en eso. Como pequeños avisos parroquiales, sígueme aquí, sígueme en TikTok, sígueme en Instagram. Tengo muchos videos al respecto en todos los temas. Digamos que Instagram es simplemente si me quieres ver echando relajo y quieres saber acerca de mi proceso creativo, adelante. Si te interesa como un video en específico, o sea, si quieres saber una técnica en específico o cómo hacer una cosa en específico, ahí está TikTok. Si quieres una guía completa sobre cómo hacer X cosa o quieres una opinión completa de X tema, está YouTube. Estoy súper emocionada, ya grabé este video como 3 veces, pero es que de verdad quiero que quede bien. Y creo que ya quedó. Ahora sí estoy segura que ya quedó. Estoy súper feliz con el resultado. Déjame en comentarios qué tipo de videos te gustaría en esta plataforma. Déjame si eres de TikTok, dime si no. Y pues sí, muchísimas gracias. Y cualquier consejo, porque yo insisto, soy la de Mean Girls. Cualquier consejo que tengas para un escritor novato acerca de su primer capítulo o de cualquier tema en general que nos quieras dejar, por favor, coméntalo en comentarios.